Así que bueno, los invito un poco a tomar calculadora, como siempre, papel, lápiz, ¿sí? Para poder hacer los cálculos correspondientes. Módulo uno de la revisión, donde aplicación un poco de los números índices. Y ahí tienen ustedes el IPC, ¿recuerdan? Lo vimos en las últimas dos clases, del año base 2010. Vieron que dice 2010 base 100. Obviamente, en el próximo, cuando ustedes tengan la revisión, van a aparecer IPC base 2022. ¿Sí? Después vamos a repasar inclusive un poquito más, a ver cómo está en el texto, está, ¿verdad? Lo que es el IPC base 22. Y ahí tenemos el índice medio de salarios, base julio 2008. ¿Sí? Por eso está el número de 100 ahí. Y ahí tienen los datos del 2017, 2018, 2019, septiembre y diciembre. ¿De acuerdo? A partir de acá, primera pregunta, la inflación acumulada a septiembre del 19 en porcentaje fue de, bueno, con esta tabla que tenemos ahí, calculemos la inflación acumulada. Acumulada quiere decir que a lo largo del año, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser igual a 200 dividido la base. ¿Cuál es la base? 190,67. Mm, ¿Seguro? No, ¿a partir de Sí, cuándo? sí. Desde Y diciembre del bueno, 2017. dice, En diciembre de 2018, ¿no? claro, diciembre del 18. No se confundan con el enero. Claro, Recuerden que ese 190,67 es el IPC del 31 de enero, o sea, midió la inflación de enero. Si ustedes toman eso, se pierden todo el mes de enero de la inflación. ¿Sí? O sea que profe. No, cuando nos pregunta cuando nos hace la pregunta, acumulada a septiembre del 2019, pero acumulada desde el primero de ¿de enero. qué? Ahí va, por eso. ¿Con relación a qué? No dice la Exacto. letra. Cuando te dice acumulada en el año a tal Está, fecha o acumulada a tal fecha, se habla del primero de enero. Si no está, te tiene que perfecto. decir acumulada de los últimos 12 meses o acumulada de los últimos 2 meses o acumulada de los últimos 5 meses. ¿De acuerdo? Así que en este caso la base es diciembre del 18, 18. Dale. o sea, 186,62, ¿verdad? Bueno, menos 1 por 100. A ver cuánto les da. 7,56. 7,56, correcto, por ciento, ¿verdad? ¿Sí? ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. Bárbaro. Acá tenemos entonces, la correcta es 7,56, la correcta es la C. ¿Sí? Pregunta 2. La inflación, vieron acá, la inflación acumulada de los últimos 12 meses a septiembre del 19. O sea, ¿cuál es la base? En septiembre del 2018. Septiembre del 18, efectivamente, 12 meses. ¿Cuánto les da? 7,78. 7,78%. Opción correcta, A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, y esas son las simplotas, ¿verdad? Las preguntas sencillas. Bien, vamos a la siguiente pregunta, la 3. Miren lo que dice. Si la variación del IPC mensual a octubre del 19 con respecto al mes anterior, o sea, a septiembre del 19, fue de 0,75, entonces el IPC de octubre sería, bueno, aumentó un 0,75%. Por consiguiente, ¿cómo lo calculo? 200,23. ¿Cómo? Sería 202,23. Multiplicas 1,0075 por el IPC de septiembre. Ok, o sea, 200,72 por 1,0075.
¿De acuerdo? Y eso da, dijiste, 200, perdón, 202,23. ok, opción correcto, la B. ¿Sí? Sí. ¿Queda Disculpa, claro? ¿puedo repetir de nuevo la 3? Porque no entendí muy bien. Bueno, No en salió el realidad 1075. nosotros tenemos el índice, el IPC de septiembre del 19. Y tenemos cuánto varió. O sea, si 200,72 fuera la base, a 100, ¿qué número sería a 100,75? O sea, 1,0075 dividido 100. O sea, 100, perdón, dividido ¿entiendes? Si aumentó, la variación fue un 0,0, fue un 0,75, el número primero tiene que ser más de 200,72 primero. ¿Cómo calculo yo un 0,75 más? Bueno, lo multiplico por 1,0075. O sea, por 100,75 dividido 100, lo mismo. ¿Sí? Acá la regla de 3 es la siguiente. 200,75 es a 100, como X es a 100,75. Y ahí tengo la regla de 3. 200,75 por 100,75 dividido 100 es lo mismo que multiplicar 200,75 por 1,0075. ¿Está claro? Sí, ahora entendí, gracias. Bárbaro. Vieron que en estos ejercicios y también en lo de valores corrientes y constantes, es todo regla de 3. ¿Vieron? Todo regla de 3 simple. Bueno, vamos a la pregunta 4. Entonces, si se realiza un cambio de base por el método abreviado, o sea, el empalme, ¿verdad? Tomando la nueva base diciembre del 17. Diciembre del 17. El valor de los índices de precios al consumo para los meses de septiembre del 17 y septiembre del 19 serían, bueno, tendría que hacer un cambio de base, lo voy a pasar a Excel para que quede claro. Voy a pasar a Excel 170, a ver, déjame ver cómo era. 172,02. Después tengo 172,86. 186,23. 186,62. Los otros dos son 190,67 y 200,72. Y esto es septiembre del 18, diciembre del 18, septiembre del 19, diciembre del 19 y diciembre del 19. Este es 18. Este es 18. Así ensamblo todo y me va a quedar más fácil. Perdón, ahí va. Ahora sí que ya la tengo hecha la tabla. En el Excel lo que hice fue la misma tabla que tenía el IPC arriba, ¿verdad? La letra lo que me está pidiendo es que yo haga un cambio de base con base diciembre del 17. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿sí? Si yo hice un cambio de base diciembre del 17, me pide que calcule el IPC de septiembre del 17 y creo que septiembre del 18 o algo así, ¿verdad? Septiembre del 17 y septiembre del 19. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerla toda. No es necesario, teníamos que hacer este de aquí y la letra dice septiembre del 17 y septiembre del 19. Nos pide todos datos, ¿sí? Enero,
septiembre del 17 y septiembre del 19, dice. Sí, Los septiembre y últimos dos septiembre. datos de la tabla son Ah, enero del 2019 y este es enero septiembre. del 19. Sí. Y el otro Ok. es septiembre. Y el otro es septiembre, está perfecto. Bárbaro, entonces lo que me está pidiendo es este de acá. Bueno, muy bien. Enero del 19, septiembre del 19, está perfecto. Bueno, vamos a calcular por regla de 3, es bastante fácil, ¿verdad? 172,86 es a 100 como 172,02 es a X. Obviamente me tiene que dar menos de 100. ¿Cuánto me da ese? 99,51. 99,51. ¿A todos les dio lo mismo? ¿Sí? Bárbaro. Pero 99,51. Efectivamente, vamos a sacarle el... Bueno. Uf. A ver. Vamos a ponerle a todos estos dos cifras después de la coma para que quede. Otra vez volvió ahí. Ay, es complicado que está este Excel hoy. Ahí va. Ahí. Ahora sí. Lo único que hice fue, le puse para que me calculara automáticamente dos cifras después de la coma. Ya, este es exactamente lo mismo, podemos calcularlo como regla de 3, ¿verdad? 172,86 es a 100 como 200 es a X. Así que, no sé cuánto les dio. 116,12. 116,12, bueno. 116,12. Y también podríamos calcular el resto. No sé si me los va a pedir más adelante, pero podríamos hacerlo perfectamente. Con esto sí, 99,51 y 116,12 podemos responder la pregunta 4, ¿verdad? La respuesta correcta, 99,51 y 116,12, es la respuesta es la D. ¿Sí? Bárbaro. Sigamos entonces. Pregunta 5. El índice medio, saltamos al índice medio de salarios ahora, ¿verdad? El de abajo. El índice medio de salario en septiembre del 19 en relación a septiembre del 18, septiembre del 19 con septiembre del 18. Bueno, disminuyó tanto, aumentó tanto. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo calculo eso? Bueno, la variación es 327,48 menos, dice, septiembre del 18, ¿verdad? 297,77. Esta es la variación. Y a eso lo tengo que dividir sobre la base. 327,48 menos 297,77 me dio 29,71, ¿verdad? La base es 297,77, que me da 0,09,97 multiplicado por 100, ¿sí? Me da 0,0998, ¿verdad? 78. Epa. Por 100, para hacerlo porcentual, me da 9,98. ¿Sí? O sea, la respuesta correcta es la C. Aumentó un 9,98. Y acá lo mismo, ¿vieron? Si a 297,77 yo lo multiplico por 1,0998,
obtengo el índice medio de salario del mes de septiembre, ¿sí? 327,48. ¿Está claro? Respuesta correcta entonces es la C. Aumentó 9,98. ¿Sí? Si hubiera disminuido, tendría que haber sido menor. En vez de 297, tendría que haber sido 200 y pico, menos que eso. ¿Sí? ¿Podemos seguir? ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, el resto de los compañeros, ¿te venimos bien? Igual la hago de otra forma, pero me da lo mismo. Si te da lo mismo de otra manera, sí, la podés dividir directamente y te da lo mismo. Sí, Sí. estamos de acuerdo. ¿Sí? En vez de con la variación es 1 dividido del otro menos 1 por 100. Y ahí ya sacás. Digo, a la inversa. Bueno, 327 entre 297, profe. entre 297,77, que es la base, ¿no? Porque la variación desde septiembre del 18 hasta, bueno, eso quiere decir que la base es septiembre del 18. ¿Sí? Bien, La variación dividido la base. ¿Cuál es la base? El inicio de la variación. vale, profe. Bueno, la pregunta 6 dice: ¿en qué mes y en qué año se registró el índice de salario real más bajo? Bueno, voy a hacer lo mismo que hice recién, ahora voy a poner en mi planilla Excel, voy a pedir que tengan un poco de paciencia, voy a borrar lo que hicimos para la pregunta 3 o 4, ya ni me acuerdo cuál era, le voy a copiar lo que aparece en la tabla, 279,4, 297,77, 302,34, 317,86 y 327,48. ¿Está? Ahí tengo ahora, voy a compartir con ustedes la planilla Excel. Tengo la misma tabla que yo tenía ahí arriba. El índice de medio de salario real, recuerdan ustedes que es el índice medio de salarios dividido el IPC. O sea, este dividido el de arriba y multiplicado por 100. Uy. De manera, acá tengo la suerte de tener el Excel que puedo copiar y me hace los cálculos automáticamente. Calcule el índice medio de salario real de todos ese periodo, esos meses que están determinados ahí. Directamente, índice medio de salario dividido índice de precios al consumo, multiplicado por 100 para que me dé otro índice. Y ahí me dio 162. Como ustedes pueden ver, el índice medio de salario real más bajo fue este, el de septiembre del 18. Y el más alto fue este, el de enero del 19. Cosa que parece lógico porque recuerden que en enero siempre se producen los ajustes de salario, ¿verdad? Así que tengo, ¿en qué mes y en qué año se registró el índice de salario real más bajo? Habíamos dicho que era en septiembre del 18. Así que la respuesta correcta es la A, septiembre del 18. ¿Sí? ¿Queda claro? Simplemente hay que saber cómo se calcula el índice medio de salario real. ¿Sí? ¿Podemos seguir a la pregunta 7? Sí. Avanti, profe. Bueno, el poder adquisitivo del salario, está hablando del índice de salario real, ¿verdad? Comparando septiembre del 19 contra septiembre del 18. Septiembre del 19 contra septiembre del 18. Septiembre del 19 contra septiembre del 18. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Claramente hay una mejora del índice de salario real. Por consiguiente, mejoró el poder adquisitivo. Recuerden que el índice de salario real es el deflactor del índice medio de salario, o sea, mide poder de compra. El poder de compra aumentó. ¿Cuánto? Y bueno, otra vez, 163,15 menos 159,89. Todo esto dividido 159,89 por 100. Que me da
2,04, ¿verdad? Sí, 2,04. 2,04. A ver, esperemos que haya una respuesta que diga 2,04. Y la D. Efectivamente, la D aumentó 2,04%. Efectivamente. Bueno, muy bien. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Bueno, y este jueguito de índice medio de salario, índice de precio, índice medio de salario real, va de la mano de la siguiente pregunta. Dice, para septiembre del 2020, un año después, se estima que el incremento del IPC en relación a septiembre del 19 es 7%. Voy a anotarlo por acá. ¿Cuál debería de ser el índice medio de salario de septiembre del 2020 para alcanzar el mismo poder adquisitivo que en septiembre del 19? Bueno, me está diciendo entonces, voy a poner acá septiembre del 20 para hacerla larga. Me dice que el IPC aumenta un 7%, o sea, 200,72 por 1,07. 0,7. ¿Sí? O sea, 214,77 va a ser el IPC del 2020. Y la pregunta me dice, mucho más sencilla, ya eso no era necesario hacerlo, desde ya les digo. ¿En cuánto tendría que aumentar el índice medio de salario? Decía, ¿verdad? ¿En cuánto debería ser el índice de septiembre del 20? Y tiene que aumentar el mismo porcentaje. Tendría que aumentar el mismo porcentaje, o sea, un 7%. De forma que el índice medio de salario real se mantuviera constante. Entonces sería 327,48 por 1,07. Bueno, 1,07, hay un cero de más ahí. 327,48 por 1,07. O sea, 35,40. sí, 350,40. $350,40. Este número me tendría que dar 163,15. Ahí tiene. O sea, el índice medio de salario real se mantuvo. 350,4 dividido 214,77. Si los dos aumentaron un 7%, el índice medio de salario real tendría que estar igual. O sea que la respuesta correcta es 350,40 y es la respuesta B. 350,40. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bueno, la siguiente pregunta dice lo siguiente, la 9, ¿verdad? Si ahora queremos un aumento del salario real del 3%, ¿sí? ¿A cuánto debería de ir el índice medio de salario si la inflación fuese el 7%? Bueno, este dato entonces todavía no lo tenemos. Pero si queremos un aumento del salario real del 3%, podemos calcular el índice medio de salario real con ese 3%, o sea, 163,15 por 1,03. ¿Sí? 163,15 por 1,03 me da 168,04. Y bueno, y ahora calculo el índice medio de salarios. Si esto dividido, si esto dividido esto me da esto dividido esto me tiene que dar esto. ¿Sí? Así vamos a hacerlo bien ¿sí? Si si índice medio de salario dividido 214,77 dije 168,04,
de espejo IMS. Tengo que multiplicar esto por esto. 214,70 y dividirlo 100, ¿verdad? Porque está con 0,4. 360 con 91. 360, ¿cuánto? 360 con 91. 360,91. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Les dio lo mismo? 360,91. O sea, 360,91 dividido Sí. 214,77 me tiene que dar 168,04. Vamos a ver el 360,91. Es el 9, ¿verdad? Es acá, es este, 360,92. Es el tema del redondeo, ¿no? La correcta es la C, entonces. Debe ser 360,91 y largo, ahí te redondea el 2. Ahora les voy a enseñar una trampita. No para que la calculen en los ejercicios, pero para que tengan una idea. Si esto aumentó un 7%, ¿sí? Un 7%, y yo quiero que el índice este aumente un 3%, este tendría que aproximadamente crecer un 10%. ¿Por qué? Porque este menos este es este. Cuando yo calculo porcentajes chiquitos, ¿no? Y no quiero exactitud total. Esto es por si ustedes tienen que hacer un cálculo rápido. No para estos ejercicios, ¿eh? En estos ejercicios se les pide que utilicen el método correcto. Pero esta es una aproximación. Si el salario aumentó un 10% porcentual y los precios un 7%, 10 menos 7 me da 3. Si ustedes miran en realidad, el crecimiento del índice medio de salario no es exactamente un 10%, pero se aproxima bastante. ¿Sí? Es un 11%, ¿verdad? A ver, dividido. Un 10,20%, ¿vieron? En realidad el crecimiento acá es un 10,2%, no un 10%. Pero, vieron que para cifras chiquitas se aproxima bastante la suma o la resta lineal. Entonces, si ustedes van a un banco y el banco le dice, te tomo un plazo fijo al 8% y la inflación es el 6%, es como si me estuviera pagando aproximadamente un 2%. Aproximadamente. Si quieres saber exactamente cuánto es, defláctenlo. Ese 8% le deflactan el 2. 1,08 dividido 1,02. Perdón, 1,06. Y le va a dar alrededor de un 2%. No exactamente, pero una forma rápida de calcular para números chicos. Cuando ustedes tienen ya más de 2, 3 cifras, esto ya no corre. Las diferencias son muy grandes. ¿Tá? Pero les doy ese elemento, esa cortada. ¿Tá? Así que tenemos entonces que aquí la pregunta 9 era la C, 360,92. La pregunta 10, esta es teórica, ya no vamos a precisar hacer más cálculos, me parece, en el resto. Si quisiera realizar un cambio de base para el IPC por el método completo, o sea, necesito todos los datos, ¿verdad? Tomando como nuevo año de base diciembre del 18. Bueno, con estos datos que están acá, difícil para Sagitario, ¿verdad? Pero bueno. Dice, los datos del cuadro son suficientes para realizarlo. No, yo para tener los datos completos necesito toda la canasta del año 2018, que va a ser la base, ¿verdad? Y todas las canastas de los otros años también, por lo menos lo que tenía de base antes y también lo que he construido a partir de ahí. Dice, se precisa información sobre las ponderaciones correspondientes a la canasta de bienes y servicios consumidos por los hogares a diciembre del 18. Si esa es la base, preciso efectivamente cuál es esos datos que no los tengo con lo que me están manejando. O sea que la respuesta B, esa es correcta, ya de antemano les digo que es correcta. Necesito toda la canasta del año 2018 con las ponderaciones correspondientes para poder a partir de ahí tomar todos los precios de los demás años y calcular la nueva serie de precios, de IPCs. ¿Está?
La respuesta es B, entonces, teórica, ¿verdad? Vamos a la siguiente, que es la 11, que también es teórica. El IPC, que es el IPC del Instituto Nacional de Estadística, dice, presentado en el cuadro del ejercicio, dice, es un índice de precio PASH, sabemos que no, que el IPC es un índice de precio de las PEIRES. Es un índice de precio de las PEIRES construido en base a una canasta de consumo promedio, eso es verdad, donde la mayor participación corresponde a vivienda. Recuerden que la mayor participación corresponde a alimentos y bebidas, no a vivienda. Fue el IPC que vimos, y aún cuando bajó, que habíamos hablado eso en la clase, la ponderación de alimentos y bebidas sigue siendo la más importante. La vivienda no lo es. C, es un índice de precios PAS, ya dijimos que no, que es las PEIRES, por ende el D debe ser el correcto. Es un índice de las PEIRES que mide las variaciones generales de los precios de consumo a partir de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo total de los hogares particulares residentes en el área urbana de Montevideo y el interior del país. Eso es correcto. Ese es el IPC uruguayo. La respuesta correcta es la D. Bueno, ahora viene con índice en medio de salarios. A ver qué es el índice en medio de salarios. Es un índice medio de salarios nominales, ¿sí? Que sirve de base para el ajuste de las pasividades. Bueno, las pasividades no se ajustan por el índice medio de salarios. No es verdad. Bueno, es un tema conceptual, teórico, ¿verdad? Pero hoy en día, en realidad, el índice medio de salarios sirve, ¿de acuerdo a ustedes, para el ajuste de la unidad reajustable, ni algunas variables de esas, pero no para el índice medio de salarios. Se estima a partir de las variaciones mensuales del salario líquido promedio de categorías laborales específicas de trabajadores. El otro error que tiene la A, perdón, aun cuando alguna pasividad se puede estar ajustando por índice medio de salario, que puede haber, ¿sí? puede pasar eso, no son los salarios nominales, son los salarios líquidos los que se estiman, ¿verdad? Y le digo porque el B habla de eso, se estima a partir de las variaciones mensuales del salario líquido promedio de categorías laborales, que ya dijimos privadas y públicas. La B es la correcta, ¿sí? En realidad eso es lo que está recapitulando, ¿sí? Si a partir de la variación del salario líquido se ajustan si hubiera sido, se estima a partir de variaciones mensuales del salario líquido, y a partir de ahí se ajustan las jubilaciones, podría ser correcta, pero el tema de nominales y jubilaciones no vienen, al caso, ¿verdad? Bueno, es un índice de PASH, es un disparate, se obtiene deflactando los índices de salario nominales, no, eso es justamente el índice medio de salario real, no el IMS del cuadro. Bueno, muy bien, la pregunta 13. Indica qué tipo de número índice corresponde. Bueno, estas son las fórmulas que aparecen en el gráfico, y esta es un poquito más. La 14 directamente ni la vamos a responder porque es sumamente compleja y confunde. Pero vieron que acá si yo tengo los precios y las cantidades del periodo cero, ¿sí? Claramente estoy hablando de las PEIRES. La 12 es la B, Noel. ¿Sí? Si yo tengo como denominador precios del periodo 1 y precios y cantidades con base periodo 0, bueno, entonces el ponderador es el periodo 0. Vieron que yo lo que estoy analizando acá tengo los precios de anclados en el periodo 0. Eso quiere decir que es un índice de volumen. Bueno, efectivamente es un índice de volumen, y si además tiene como base el periodo 0, es un índice de volumen a las PEIRES. Por ende, correcto, Jonathan, la A es la correcta. ¿Sí? Para que sea índice de volumen físico de PASH, tendría que tener las cantidades del periodo 1. El denominador es incorrecto. Ahí tendría que ser el periodo 1 o periodo T. Y para hacer índice de precios las PEIRES tendría que tener las cantidades en el denominador del periodo 0 y los precios de acá del periodo 1. Entonces sería un índice de precios, ese sería el D. Pero como está planteado es el A. ¿Sí?
El 14, por la duda, la respuesta correcta es la C, pero es muy confusa esa pregunta. ¿Sí? Debe venir en lugar de X y de Y para, mientras los índices de volumen físico de las PERE tienen su coeficiente año a año, X, ponderadores de precio, los índices de volumen físico tienen vectores de precio Y, en realidad iguales ponderadores de precios, los índices de volumen físico de Paget tienen distintos vectores de precios. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta y es la C, pero está tan planteada, tan confusa, que bueno, les doy la respuesta correcta de entrada, ¿verdad? ¿Sí? El volumen físico de las PERES tienen los ponderadores de precios iguales, como pudimos ver aquí arriba, ¿vieron? PI barra 0, PI barra 0, mientras que el índice de volumen físico de Pasch tiene los vectores de precios distintos. ¿Estamos? Hasta aquí el módulo 1, números índices, indicadores, ¿vieron? Índice de salarios, índice de IPC, índice de salario real, dominando cómo se calculan los tres o cómo calculan la diferencia entre uno y otro, los porcentajes de variación, siempre las mismas fórmulas. Esto lo domina, no tienen mayor problema. Si ustedes repasan, nos van a quedar, bueno, el módulo 2, que es mercado de trabajo, vamos a verlo al final. Balanza de pago ya lo hicimos. Y ahora, con lo que vamos a ver de deflactación y de extrapolación con cuentas nacionales, hacemos el módulo 4. ¿Sí? Índice de precios y precios constantes son los que van para el control de lectura del 25. ¿Tá? No va ni mercado de trabajo ni balanza de pago. Ya para esa altura nosotros ya vamos a estar terminando el curso. Nos queda una semana de repaso, como siempre, como nos pasó en la primera parte. Si les parece bien, vamos a ir entonces ahora a el ejercicio práctico 8. O 7, 8, ¿verdad? ¿No? En realidad lo hicimos, pero vamos a volver a hacerlo para más de lo mismo, ¿verdad? Nos va a pedir que calculemos. ¿Cómo demora esto? Tampoco. Aquí tienen, perdón, un comentario al respecto del índice medio de salarios, que después lo vamos a ver más en detalle, que era algo que preguntaba el compañero los otros días. Las ponderaciones de las distintas ramas, ¿vieron? Industria manufacturera, construcción, comercio, transporte, servicios y públicos. Gobierno central, gobiernos departamentales, empresas públicas, cómo se ponderan, ¿sí? Para calcular el índice medio de salario. Pero eso lo vamos a ver después más adelante. Vamos a ir al ejercicio el práctico que nos quedan. Recuerden que los anexos no van y tampoco va, les comento por las dudas, y eso es lo que quería mostrarles hoy. Esta parte que dice en adelante 3.4.1, ingreso real para la economía en su conjunto. Nosotros vamos a ver hasta acá. Esta parte de aquí abajo, ingreso interno bruto real y todo esto, tipo, no va tampoco para, para este curso, ¿sí? Ni los anexos. Ahora sí, vamos a ir a los prácticos, al práctico que vamos a ver hoy, ahora sí. A ver si puedo entrar de una vez por todas. Acá empezó a llover. Estos son los anexos que no van. Si quieren leerlo, fantástico, pero no van. Acá estamos, en los prácticos 6, el 7 ya lo hicimos, y el 8 ya lo hicimos en la teoría también, pero vamos a, nos va a servir de repaso, ¿sí? Cuando estuvimos viendo el teórico. Recuerden, acá tenemos el índice medio de salario, base julio del 2008, y el índice de precios, base diciembre del 2010, todavía no adaptadas las tablas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, primera pregunta dice que es la inflación, calcular la inflación acumulada correspondiente al año 2013. ¿Sí? Bueno, la inflación es el aumento generalizado y continuo del nivel de precios, una canasta que se mide a través del IPC. El IPC lo que hace es mide cómo evoluciona las PEIRES, ¿verdad? Esa canasta, en este caso, para calcular la inflación acumulada correspondiente al año 2013,
¿Sí? ¿Cómo lo calculo? Bueno, 126,7 menos la base. ¿Cuál es la base? Bien. En este caso 116, ¿no? 116,7. Efectivamente. Y ahí tengo el cálculo de cuánto es la inflación acumulada. 126,7 menos, bueno, 8 con, ¿cuánto les dio? 8,57. 8,57%, efectivamente. 8,57%. ¿Sí? Luego, pregunta 2, ¿qué es el índice medio de salarios? Bueno, el índice medio de salarios es el indicador que mide la variación de los salarios líquidos, públicos y privados, ponderados. Calcule la variación del índice medio de salario del año 2013. Bueno, un cálculo muy parecido, 188,3 menos 168,0 dividido 168,0 por 100, o si usan el método corto ese de menos 1 por 100, ¿cuánto les dio eso? 12,08. Sí, 12,08, efectivamente. 12,08. Claramente el salario real aumentó. ¿Cuánto me había dado el IPC? 8,56. 8,57. 8,7. 57. 8,57. Bueno, este es el método aproximado. El salario real aproximadamente, van a ver ustedes que no es exacto, pero una cortada, que es lo que yo les decía antes, aumentó 3,51 aprox. Vamos a ver cuánto aumentó. Para saber, necesitamos calcular el índice medio de salario real. Entonces, hacemos el siguiente cálculo. 126 con, perdón, 188 con 3 dividido 126,7. Este es el índice medio de salario real de diciembre del 18, ¿verdad? De 188,3 y diciembre del 13, perdón. 188,3. Y la base, el salario, índice medio de salario real de la base es 168,0 dividido, bueno, por 100, ¿verdad? Siempre me olvido de ponerle los del 100. 116,7, voy a poner acá con 100, es índice medio de salario real de diciembre del 12. ¿Sí? Me olvidé el de arriba ponerle el 100. Y ahí ya tenemos el índice medio de salario real de los 2 años. Y hago la variación para saber cuánto varió el índice medio de salario real, o sea, el poder adquisitivo. ¿Cuánto les da cada uno de ellos? Yo tengo el total 3,27. 3,27 te dio el total. Bueno, ¿cuánto dio el de arriba, el índice medio de salario real, el original? 126,7 me dio 148,62, puede ser. ¿Sí? 100, bárbaro, 168 dividido 116,7 y el otro me dio 143,95. Todo esto dividido 143,95 por 100. 148,62. Efectivamente, 3,24. ¿Cuánto nos había dado la aproximación? 3,51, ¿vieron? Se aproxima. No está bien. El 3,51 es incorrecto. Pero pegan el palo. Para que tengan una idea, cuando tienen que hacer un cálculo rápido, ¿no? No tienen calculadora, están con un cliente, che, tal cosa, un 8% y el otro un 7,5%.
y más o menos hacer un 0,5 la diferencia. ¿Sí? Más o menos, va a ser un poquito alrededor de. ¿Está? Y ahí tengo entonces, ¿cómo se define el salario real? Bueno, es el poder adquisitivo del salario líquido. El índice de salario real es el índice medio de salario dividido el índice, el IPC, y la variación del salario real fue de un 3,24 en este año 2013. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bueno. Ejercicio 2, entonces. Y creo que es el último de acá, ¿no? Después viene... ¿Sí? La clase práctica 9, práctico 9. Acá tenemos, bueno, recuerden ustedes que el índice medio de salario es un índice de precios, porque está midiendo salarios, o sea, la remuneración del trabajo. ¿Qué es lo que remunera? Bueno, horas de trabajo. O sea, que si yo multiplicase un índice de horas de cantidad de trabajo por el índice de precio, que es el índice medio de salario, obtendría un índice de valor. Ese índice de valor me mide el valor de la cantidad de horas de trabajo por precios. Cantidad por precio me da valor. Cantidad son las horas de trabajo. Precio es el salario, el índice medio de salario. Entonces, un índice de cantidad por un índice de salario me da un índice de valor. ¿Qué implica ese índice de valor? Bueno, es la masa salarial, ¿sí? El valor de la masa salarial. O sea, el valor de la masa de trabajo asalariado. Eso se llama IMASA, índice de masa salarial. ¿Sí? No tiene nada que ver con el candidato a presidente argentino Massa. Eso es otro, ¿verdad? Tiene dos S. Tiene uno solo. ¿Sí? Y fíjense lo que tengo aquí abajo. La letra me da un índice de precios al consumo, un índice de valor, que es el IMASA, y un índice de horas trabajadas. ¿Sí? Dice, el IMASA y el índice de horas trabajadas ya lo acabamos de definir. Es un índice de la cantidad de horas, o sea, un índice de cantidad, y el IMASA un índice de valor. ¿Qué tipo de índices son cada uno de ellos? Bueno, ya dijimos cómo se obtiene el IMASA a partir del IMASA. Ya dijimos, índice medio de salario por índice de horas trabajadas me da índice de masa salarial. Fíjense que dice que si el índice de masa salarial aumentó un 12% y el índice de hora trabajada cayó un 1%, eso quiere decir que el índice medio de salarios tiene que haber aumentado más del 12%. O sea, el IHT por el IMS a mí me da IMASA. Y si el primero bajó un 1%, el índice medio de salarios tiene que haber aumentado tanto que terminó generando un aumento del 12%. O sea que tiene que haber aproximadamente aumentado un 13%. ¿Vieron las aproximaciones que dijimos? En realidad podemos sacar el número correcto. ¿Cuánto aumentó? ¿Sí? 1.12 por 1.01. Tendría que haber aumentado un 13,12%. ¿Sí? ¿Eh? Y si aumentó un 13% el índice Jefe, medio de salario, ¿cómo? ¿por qué puso que menos 1% el índice medio salario es igual al 12%? No, no es que sea igual, es que el índice, si el índice de horas de trabajo por el índice medio de salario me da el IMASA, la letra me dice que el primero cayó un 1%. O sea, el índice de cantidad cayó. Pero para que un índice de valor haya aumentado cuando un índice de cantidad cayó, quiere decir que el otro índice tiene que haber aumentado más que el índice de valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces tiene que ser Un 13%, aproximadamente. Eso quiere decir que el salario real, si aumentó más de un 12%, si ha aumentado más de un 12%, el salario real tiene que haber aumentado.
¿Por qué? Porque el índice de precio del consumo aumentó un 10%. ¿Qué es lo que pregunta la pregunta 2? ¿Cuál fue la evolución del salario real para el año 2013? Bueno, para el año 2013 el salario real aumentó, ¿sí? Un poco más de un 3%. Dijimos cuánto era que era. Dijimos, bueno, me perdí. ¿No era 13,13? O Ahí sea, está, algo así, ¿verdad? Bueno, entonces un 3,13%. ¿Sí? Sí, ese era el número. Ah, ¿lo puede calcular? Porque la verdad que me perdí. Sí. Aproximadamente la variación del IHT, este es el aproximado, ¿verdad? Más la variación del IMS es igual a la variación del IMASA. Va y la puse con un signo de menos. Va de vuelta. Variación del IHT más y 10 variación, no car. Ahí va. Más variación del IMS es igual a la variación del IMASA. ¿De acuerdo? Aproximadamente. Y yo tengo que el primero cayó 1%. Más variación es igual a 12%. ¿Sí? O sea, la variación del índice medio de salario, este está restando, pasa para el otro lado, tiene que haber sido aproximadamente un 13%. Cuando yo hago el cálculo, ¿sí? 1, menos, ¿sí? Este está restando, tiene que pasar sumando para el otro lado. ¿Sí? Aproximadamente un 13%. Y si el IPC aumentó un 10%, bueno, quiere decir que los salarios aumentaron más que el IPC. O sea, el índice medio de salario real está aumentando aproximadamente un 3% también. ¿Sí? Si fuera así, no sé dónde estoy grabando, supongamos... Ay, sería algo así. O sea, 13%. ¿Sí? Si tuviera la variación fuese 13. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? Sí. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vieron que hice las aproximaciones para sacar el cálculo rápido. Si hago el número correcto, me va a dar una pizquita de diferencia. 0,1, 0,15, 0,10. La 2, ¿qué? ¿La pregunta 2? ¿Hernán? Bueno, tengo entonces calculado que el índice de horas trabajadas cayó un 1%. Y yo sé que el índice de horas trabajadas por el índice de, otra vez, voy a lo mismo, índice de horas trabajadas por el índice medio de salario me da el IMASA. La variación del índice hora trabajada más, más la variación del índice medio de salario aproximadamente me da la variación del IMASA. La letra me dice que la variación del índice es -1 y que el otro es X. Y todo esto más... Ay, pero por favor, más variación de IMS me da 12%. Entonces, la variación del índice medio de salario tiene que ser un 13%. ¿Está? ¿Queda claro? Recuerden que es aproximado, ¿verdad? Si ustedes hacen el cálculo, vieron que nosotros nos dio 13,10 o algo por el estilo. ¿Tá? Pero bueno, este es un aproximado para salir rápidamente. ¿Qué diferencia hay que sea entre 13 y 13,1? Prácticamente lo mismo. O entre 3 y 3,1, 3,01, lo que sea. ¿Tá? Bueno, muy bien.
¿Podemos continuar entonces? Vamos a introducir entonces solamente conceptual para después hacer los ejercicios del práctico 9. Bueno, recordemos, y acá es el mismo juego que tenemos siempre. Recuerdan que en la clase pasada empezamos a ver el concepto de valores corrientes y valores constantes. Ayer el otro día vi una noticia, ¿sí? Concretamente. La recaudación aumentó, pero en valores reales cayó. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Que si uno mira todo lo que recaudó la DGI, ahora en lo que va de este año y lo comparamos con lo que va del año pasado, los mismos 10 meses, primero 9, creo que soy hasta el 30 de septiembre, a valores corrientes recaudamos más. A valores corrientes. ¿Sí? O sea, si habíamos recaudado 100 millones, para poner un ejemplo, no es este el número, en el 2022, del 1 al 30 de septiembre, ahora recaudamos, yo qué sé, 105 millones en el 23. Muy bien. Un 5% más. En realidad no son estos números, ¿verdad? Repito, pero Sin embargo, dice, en valores reales cayó. ¿Cómo saben que cayó? Y bueno, lo que hicieron fue deflactaron los valores corrientes. El valor corriente deflactado por un índice de precio, que debería ser PASH, me da valor constante, en este caso, a valores del 22. ¿Sí? Cuando hace eso, le da que en lugar de 100 millones, le da, no sé, 98 millones a valores constantes del año 22. Entonces ahí sí está comparando dos cosas exactamente lo mismo. El poder de compra de esa recaudación de 9 meses del año 22 comparado con lo que recaudé en el 23, pero deflactado, en este caso por el IPC, que no es el índice correcto, pero bueno, se aproxima bastante, que es el que tenemos además, que es la Speires, tenía que haber sido PASH. Bueno, lo deflacto, lo divido por el IPC de los últimos 12 meses y me da que la recaudación fue de 98 millones. O sea, en billetes recaudé más, pero cuando voy a comprar bienes, compro menos. Esa es la idea de valores constantes. ¿Sí? Ese es el razonamiento de valores constantes. O sea, me permite comparar dos cifras que son distintas. ¿Y por qué son distintas? Porque están infladas por precios y a mí no me interesa ver los precios metidos ahí adentro. Pues yo lo que quiero es comprar bienes. Quiero ver cuál es el poder adquisitivo. Entonces tengo que eliminar eso que tengo de inflación de precios. ¿Sí? Otra noticia que surgió. Otra. Las exportaciones. Otra vez, valores de exportaciones. Y dijeron, los valores de exportaciones de carne fueron, no sé, 146 millones, 160 millones de dólares. Fue poquito menos que el año pasado. El valor cayó. Sin embargo, los volúmenes fueron mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir, bueno, el índice de valor, que era 100, ahora es 98. Índice de valor de exportaciones de carne. Pero el índice de cantidad aumentó. Eso quiere decir que los precios tienen que haber bajado. ¿Por qué? Porque el valor total es igual a el índice de valor total, que fue menos 2%, es igual al índice de cantidades, a las Peires, por el índice de precios PASH. Y si el índice de cantidades aumentó y el índice de valores cayó, quiere decir que el índice de precios tiene que haber bajado. Y es el que está arrastrando a la baja. Claro, el Gabriel, efectivamente, la inflación es la que está generando la caída de la recaudación real. ¿Sí? No sé si por ahí venía tu pregunta. Bueno, acá lo que
Ustedes están viendo entonces cuál es el jueguito entre valores corrientes y constantes. Un valor corriente, tengo el del año inflacionado. Lo deflacto por un índice Pash y obtengo el constante. Y ahí sí puedo comparar los dos. O puedo hacer otra cosa. El valor constante original lo extrapolo con un índice de cantidades, que era lo que podía haber hecho con la carne. Si yo el valor constante del año 2022 le aplico un índice de volumen, de cantidades, tipo las Peires, obtengo las cantidades que vendí en este año y me va a decir vendí más cantidades que el año pasado, aunque esté facturando menos de exportaciones, porque el valor cayó, pero las cantidades aumentaron. ¿Qué es lo que me interesa a mí? A mí me interesa vender cantidad, vender vaquitas, no me interesa los precios. En realidad no es así, pero si ese fuese mi razonamiento, decir, bueno, mañana cuando se recuperen los precios, vamos a otra vez a tener espectaculares las exportaciones. Hay que mantener los mercados, ese es el razonamiento. Entonces me interesan las cantidades. ¿Sí? Entonces extrapolo el número original a valores constantes de carne por la variación del índice de cantidades y de esa manera lo extrapolo. Le voy a decir, la noticia es que exporté más carne que antes, en cantidades, no en valores menos, ¿tá? En cantidades más. Ese es el jueguito entre valores constantes y valores corrientes. Y a su vez, los índices, el índice de precio por el índice de cantidad me da el índice de valor. Entonces, si yo sé manejar estas dos realidades, puedo calcular todo. Con dos datos ya puedo sacar todos los demás, que es los ejercicios a los que ustedes se van a tener. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de los precios constantes de las cuentas nacionales? Bueno, esto que vimos. Para poder comparar las cosas tengo que estar en una misma sintonía, en un mismo año base. De lo contrario, estoy comparando cosas distintas, con precios diferentes. Entonces la idea es descomponer los cambios en cambios de volumen y de precios, de cantidades y de precios, ¿sí? Y de esa manera tenemos una serie de medidas que son interdependientes y consistentes para poder medir agregados macroeconómicos. Los mismos agregados que vimos en la contabilidad nacional, en la primera parte del curso. ¿Recuerdan el primero que vimos, cuando veíamos el COU? La producción es igual al consumo intermedio, o sea, insumos más valor agregado. ¿Sí? Si yo tengo el consumo intermedio y el valor agregado de un año y el consumo intermedio y el valor agregado de otro, para poder compararlos tengo que hacerle la adaptación a un año base en particular, o sea, a valores constantes. Y lo puedo hacer de las dos maneras. O del año base lo extrapolo con un índice de cantidad, o del valor corriente lo transformo en valor constante con una deflación con un índice tipo Pash. ¿Sí? Son las dos maneras que puedo hacerlo. La otra es tomar todos los valores, las cantidades del año corriente y hacer el método directo, la valoración directa, multiplicarlo por todos los precios del año base. Eso lo podría hacer si tengo todos los datos, pero no va a ser sencillo hacerlo. Tengo un problema que lo voy a solucionar fácilmente con respecto a la producción, que si ustedes recuerdan, producción, les vamos a dar un ejemplo constante, es igual a insumos o consumo intermedio más valor agregado bruto. La producción, si yo la deflacto, me da bienes. ¿Sí? Estoy comparando bienes con bienes producidos con bienes producidos. Y la utilización intermedia, o sea, los insumos que utilizo, también son bienes. Pero el valor agregado bruto no son bienes. Entonces, para calcular el valor agregado bruto a valores constantes, necesito tener la producción y los insumos a valores constantes. Las dos cosas. Eso se llama doble deflactación o doble extrapolación. Tengo que deflactar la producción y deflactar los insumos. Y de esa manera los resto y obtengo el valor agregado bruto como consecuencia, ¿sí? Como resultado. O lo extrapolo de valores constantes por un índice de precio, por un índice de cantidad de las Peires, y obtengo la producción y los insumos a valores constantes, y por diferencia, lo van a ver en los ejercicios, lo vamos a ver así,
vamos a calcular el valor agregado bruto. ¿Está? La otra forma en que el Producto Interno Bruto se puede calcular, si ustedes recordarán, es el valor agregado bruto, que es igual al Producto Interno Bruto, que es igual al gasto consumo de las familias, más gasto del consumo del gobierno, más la formación bruta de capital, fija y variación de existencia, más exportaciones, menos importaciones. Acá sí son todos bienes. El gasto de consumo de las familias, el gasto del consumo del gobierno son bienes, o sea que lo puedo deflactar, extrapolar tranquilamente. La formación bruta de capital también, fija y variación de existencia, son bienes. Exportaciones e importaciones son bienes. Cuando hablo de bienes y servicios, ¿verdad? O sea que en este caso, puedo calcular todas estas variables, pasarlas a valores constantes, valores corrientes, hacer todo el jueguito que quiera, y de esa manera, ¿no?, el resultado va a ser el valor agregado bruto, va a ser el resultado de los cálculos que yo hice. Bueno, muy bien, señores. ¿Dudas? ¿Preguntas? Les voy a introducir qué es lo que vamos a ver en la próxima clase. Aquí tenemos una tabla, que espero que la esté enfocando bien. A ver. Ahí. Miren ustedes ese ejercicio que tienen ahí. Ahí ustedes tienen el Producto Interno Bruto, el valor agregado bruto con algunos datos, y estas ecuaciones que yo les di. Por ejemplo, año 2012 y año 2013. En el año 2012 me está faltando el gasto de consumo de los hogares y del gobierno, todo junto, pero tengo estos tres datos aquí. Del lado, por ejemplo, de las exportaciones, tengo valores corrientes del año 2013 y valores corrientes y constantes del año 2012. O sea, tendría que transformar, yo no sé si estos 274 son más que los 271. ¿Por qué? Porque en realidad uno está a valores del 2012 y otro a valores del 2013. Yo tendría que transformar estos del 2013 a valores del 2012. ¿Y cómo lo hago? Bueno, la primera posibilidad es transformarlo, deflactarlo. 274 dividido un índice de precios, pero aquí que no tengo un índice de precios. Entonces la alternativa es ir a los del 2012 y multiplicarlo por un índice de volumen físico. Ese sí lo tengo. Si yo multiplico estos 271 por 100,4, voy a tener el valor a precios constantes de las exportaciones del año 2013, base 2012, o sea, a valores constantes. Voy a hacer ese cálculo. Me va a dar 271 por 100.4 dividido 100, me da 272,08. Eso quiere decir que el volumen aumentó. Las exportaciones, como esto que había pasado con la carne, el volumen aumentó de 271 a 272,08. Bien. Pero resulta que cuando facturo me da 274. Eso quiere decir que los precios también tienen que haber aumentado. Y si yo tengo que el valor constante es de 272,08 y el valor corriente es 274, el 274 deflactado me da 272,8. Entonces, si hago la división y lo multiplico por 100, obtengo el índice de precios. Y si tengo el índice de precios y tengo el índice de volumen, multiplico uno por el otro y lo divido entre 100 y tengo el índice de valor. Y ahí completo toda esta línea de lo que fue exportaciones. Como ustedes pueden ver, les puse ese ejemplo, pero lo mismo no, vamos a hacerlo con todos los demás. Por ejemplo, en importaciones tenemos el índice de precio, pero no el de volumen físico. O sea, vamos a tener que deflactar, y una vez que deflactado, hacemos el cálculo del índice de volumen físico y después del otro. En la formación bruta de capital me está faltando el valor corriente, pero tengo el índice de volumen físico y el de valor, quiere decir que lo puedo multiplicar por el de valor y voy a tener el corriente. Y una vez que tengo eso, podría calcular este otro y este otro de aquí.
Siempre es el mismo caso. ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en claro? Dos cosas. Primero, este formulerío de cómo calculo el Producto Interno Bruto. Producción menos insumos. Eso es el valor agregado bruto o Producto Interno Bruto. O la suma de gasto de consumo final, formación bruta, más exportaciones menos importaciones. Los dos son exactamente la misma fórmula, ¿verdad? El mismo resultado. Y después tienen que quedarle muy en claro cómo de algo constante lo pasan a corriente o algo corriente lo pasan a constante. Y cómo juegan los índices en este caso. Algo corriente deflactado por un IPC es constante. Constante multiplicado por índice de volumen, otra vez es constante. Constante multiplicado por un índice de precio es corriente. Índice de precios por índice de cantidades es índice de volumen. Si ustedes dominan eso, resuelven todos los ejercicios sin ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas? Sí. ¿Puede repetirlo, profe, porfi? Sí. Para pasar de un valor constante a un corriente, ustedes lo tienen que multiplicar por un índice de valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para pasar de un valor corriente a un constante, ustedes lo tienen que deflactar. ¿Sí? Lo deflactan, el corriente deflactado me da el constante. Si yo quiero pasar un constante a otro constante, la base a un constante, lo multiplico por un índice de cantidades. ¿Sí? Voy a poner este caso de aquí, exportaciones. Voy a ir a las exportaciones de este ejercicio, ¿verdad? Después lo vamos a hacer. Yo tengo que las exportaciones del 22 fueron 271 y pasaron a 274. O sea, yo sé que aumentaron ¿cuánto? Un 1,11%. O sea, el índice de valor tiene que ser 101,1. ¿Sí? El valor pasó de 271 a 274. ¿Cuánto es eso? Un 1,11%. O sea que pasamos de 100 a 101,1. Si la base es del año 2012, la base es 100, el año 2013 tiene que ser 101,1. Ese 101 iría debajo del 112, ¿verdad? Exactamente. Tendría que ir abajo del 102. Vamos a calcular cuál es el valor a precio constante del año 2013, estos 274, base 2012. Podría ser 274 dividido el índice de precios, pero no lo tengo. Entonces, al 271 lo multiplico por el índice de volumen físico. Y eso me da 271 por 100,4 dividido 100. Me da 172,08. 272,08. Sí. Ahí tengo este valor que está aquí arriba. Precio constante del año 2013, base 2012. Vieron que no es 274, es menos que esto. Eso quiere decir que puedo calcular ahora el índice de precios. ¿Cómo lo calculo? Y bueno, si esto es 274, esto es 272, perdón, con 0,8, y el valor corriente es 274, 274 dividido 272,08 me da el deflactor. O sea, 100,70, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vieron cómo hicimos los tres cálculos? Y si yo quiero corroborar si está bien, 100,70. 100,70 por 100,4 dividido 100 me tiene que dar este valor que yo había calculado originalmente, que era 101,1. Y efectivamente, 100,7 por 100,4 me da
Dividido 100, ¿verdad? 101 con 1, que era lo que ustedes verán aquí arriba, me había dado originalmente este de aquí arriba. Quiere decir que este también lo podía haber calculado por división. Este dividido este me da este. Esa es otra. ¿Sí? Por ejemplo, este por este me da este. Este dividido este me da este. ¿Sí? Acá me están faltando los dos, no, este no lo puedo calcular. O sea que una vez que calculo dos índices de valores o de precios o de cantidades, puedo calcular el otro dividiendo o multiplicando. Si ustedes dominan que este por este me da este, que este dividido este obtengo, perdón, que este dividido este obtengo este, que este por este me da este, o que este por este me da este. Siempre son iguales. Todos los ejercicios son iguales. ¿Sí? Les sugiero que agarren este ejercicio 9 del texto y traten de hacerlo. A ver si les sale practicando, multiplicando índices, obteniendo los valores constantes, los valores corrientes. ¿Sí? A ver si el próximo miércoles hacemos el práctico 9 y hacemos el módulo, ya ni me acuerdo cuál era, de la revisión para terminar el tema este de cuentas nacionales, índices, valores constantes, valores corrientes. Completamos eso y después hacemos una cantidad de ejercicios ya de cara a el viernes siguiente para la revisión, para el control, perdón, que es el sábado de la otra semana. Y ahí tenemos algunos días para repasar, si tienen dudas, si quieren ver algo más, y si no, continuamos con el mercado de trabajo y aprovechamos esas clases. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas?